¿Y si te dijera que existe un país donde puedes salir de un desierto que nunca ha visto la lluvia para caminar entre glaciares milenarios? Donde hay más de 2000 volcanes, cuevas de mármol azul esculpidas por el agua y estatuas misteriosas cuya presencia sigue siendo un enigma. Ese país es Chile. Y en este video descubrirás los lugares más increíbles de Chile, entenderás su diversidad única y conocerás curiosidades que hacen de esta franja de tierra, entre los Andes y el Pacífico, uno de los destinos más sorprendentes del planeta. Ubicado en América del Sur, Chile es el país más largo y estrecho del mundo. Tiene más de 4.200 kilómetros de longitud, con un ancho promedio de solo 177 kilómetros. Con alrededor de 18 millones de habitantes y una capital moderna como Santiago, el país lidera en calidad de vida, innovación y turismo sostenible en América Latina. Su economía es sólida y diversa. Chile es el mayor exportador de cobre del mundo y también se destaca en la producción de frutas, vinos, salmón y energías renovables. Su Producto Interno Bruto supera los 280.000 millones de dólares. El país también alberga el edificio más alto de América Latina, el Costanera Center, con 62 pisos y 300 metros de altura. Culturalmente, Chile es rico y diverso. El idioma oficial es el español, y la literatura chilena ha sido galardonada con 2 premios Nobel. En la gastronomía, platos como el curanto, el pastel de choclo y la cazuela reflejan la mezcla de tradiciones indígenas y europeas. Y los vinos de los valles del Maipo y Colchagua son reconocidos a nivel internacional. Su geografía es un espectáculo aparte. En el norte, el desierto de Atacama es el lugar más seco del mundo y también uno de los mejores para observar las estrellas, albergando el sistema de telescopios más grande del planeta. En el sur, la Patagonia revela lagos glaciares, volcanes, senderos y fiordos. La isla de Pascua guarda los moais, gigantescas esculturas de piedra que siguen siendo un misterio arqueológico. Y en el extremo sur del país se esconde una maravilla natural poco conocida: las cavernas de mármol del lago General Carrera, con salones formados por milenios de erosión. A pesar de toda esta grandeza, Chile tiene un costo de vida equilibrado, infraestructura moderna y atractivos tanto para aventureros como para quienes buscan lujo. Se pueden vivir experiencias exclusivas como vuelos panorámicos sobre las Torres del Paine, alojamientos en lodges 5 estrellas o simplemente paseos por las coloridas calles de Valparaíso. En los próximos minutos conocerás los destinos más increíbles de Chile y entenderás por qué este país es hoy uno de los lugares más recomendados para quienes buscan naturaleza, cultura, calidad de vida y experiencias inolvidables. Y es justamente en esta mezcla de contrastes donde llegamos al norte de Chile, donde el paisaje parece salido de otro planeta: el desierto de Atacama. Imagina un lugar donde puedes caminar sobre salares que brillan como nieve bajo el sol y al mismo tiempo contemplar volcanes cubiertos de hielo en el horizonte. Es allí, entre altiplanos áridos y lagunas teñidas por minerales, donde la naturaleza ofrece un espectáculo sin filtros. En el corazón de este desierto, a más de 4.000 metros de altitud, se encuentran las lagunas altiplánicas, como Miscanti y Miñiques. Aguas en tonos turquesa, rodeadas de montañas volcánicas y guanacos salvajes, forman uno de los paisajes más fotogénicos de América del Sur. Ya en los alrededores de San Pedro de Atacama, la vida late en medio de la nada: géiseres que emiten vapor al amanecer, flamencos rosados danzando en los espejos de agua del Salar de Atacama, y el silencio absoluto de los valles lunares que parecen escenarios de Marte. Además de sus paisajes surreales, Atacama posee uno de los cielos más limpios y oscuros del planeta. Por eso, allí se encuentran algunos de los observatorios astronómicos más avanzados del mundo, como ALMA, sigla en inglés de Atacama Large Millimeter Array. Con más de 60 antenas trabajando en sincronía, capta señales del universo con una precisión impresionante. Turistas de todo el mundo
llegan al desierto solo para observar las estrellas. La experiencia es tan mágica que parece un viaje en el tiempo. Y lo que quizá pocos saben es que incluso en este clima extremo, el desierto alberga glaciares ocultos en las montañas de la cordillera. Es el tipo de sorpresa que Chile reserva para quienes se permiten explorar a fondo cada rincón de esta tierra estrecha y asombrosa. Después de sumergirse en el ritmo urbano y en las montañas que rodean Santiago, el próximo destino parece sacado de un mapa imaginario. Literalmente aislada en medio del Océano Pacífico, a unos 3.700 kilómetros de la costa chilena, la isla de Pascua, o Rapa Nui, como la llaman sus habitantes, guarda uno de los misterios arqueológicos más intrigantes del planeta. Al pisar allí, la sensación es la de haber cruzado a otra dimensión. Con poco más de 5.000 habitantes, este territorio chileno es como un museo al aire libre. Repartidas por sus colinas verdes y campos volcánicos, se encuentran más de 900 esculturas gigantes conocidas como moais. Esculpidas entre los siglos X y XVII, estas figuras talladas en piedra volcánica pueden superar los 12 metros de altura y pesar más de 80 toneladas. Lo más impresionante es que fueron erigidas sin el uso de herramientas modernas, y hasta hoy los investigadores debaten cómo esta antigua civilización logró transportarlas por distancias considerables. Caminar por la cantera de Rano Raraku es como entrar en un taller ancestral repentinamente abandonado. Cientos de moais yacen allí, inacabados, como si los artesanos se hubieran ido a almorzar y nunca hubieran regresado. Pero la herencia de la cultura Rapa Nui no está solo en la piedra. Viva y vibrante, se manifiesta en las danzas, las leyendas contadas bajo cielos estrellados y en las celebraciones que inundan la isla durante el Festival Tapati. Realizado cada febrero, el evento reúne competencias, trajes típicos, rituales y mucha música, rescatando con orgullo y belleza la identidad de este pueblo polinésico. Además de toda esta riqueza histórica, la isla ofrece paisajes espectaculares. Playas de arena blanca como Anaquena, cuevas ocultas entre acantilados y volcanes extintos como el Rano Kau, con su cráter lleno de un lago circular rodeado de vegetación. Si te apasiona explorar culturas, descubrir curiosidades fascinantes y encontrar lugares increíbles por el mundo, este canal es para ti. Así que deja tu like, suscríbete y activa la campanita para seguir cada nueva aventura que estamos preparando para ti. Y claro, si conoces a alguien que también ama viajar sin salir de casa, comparte este video. Vamos a hacer crecer esta comunidad de exploradores juntos. Cada minuto de este video fue pensado para hacerte viajar sin moverte del sillón. Así que míralo hasta el final. Hay destinos sorprendentes, historias únicas y curiosidades que transformarán tu manera de ver el mundo. Desde un territorio polinésico envuelto en mitos, seguimos ahora hacia un valle que parece haber sido diseñado para desacelerar el tiempo y agudizar los sentidos. El Valle de Elqui, en el norte de Chile, se extiende entre montañas doradas y ríos cristalinos, revelando un equilibrio raro entre naturaleza, tradición y contemplación. A unos 500 kilómetros de Santiago, este destino encanta tanto a los amantes de las bebidas finas como a los apasionados por la astronomía. En esta región de clima seco y luminosidad casi constante, nacen algunas de las uvas más emblemáticas del país. No es casualidad que el valle albergue numerosas pisqueras, destilerías especializadas en la producción de pisco, una aguardiente aromática elaborada a partir de la uva moscatel. En ciudades como Vicuña y Pisco Elqui, es posible visitar pequeñas propiedades familiares y conocer el proceso de producción artesanal, que comienza con la cosecha manual y termina en botellas cuidadas, muchas de ellas premiadas internacionalmente. Además de la bebida símbolo de Chile, el Valle de Elqui también produce vinos elegantes, especialmente blancos como el Sauvignon Blanc y el Chardonnay. Pero hay algo aún más valioso aquí: el cielo. Con más de 300 noches despejadas al año,
esta es una de las regiones con menor contaminación lumínica del planeta. El cielo nocturno es tan nítido que parece una pintura viva, y no por nada el valle alberga algunos de los observatorios científicos y turísticos más renombrados de América del Sur, como el Mamayuca, ideal para observar constelaciones, planetas e incluso galaxias a simple vista. Caminar por el valle durante el día es sumergirse en paisajes serenos, pueblos tranquilos y una atmósfera casi espiritual. No es casual que muchos visitantes busquen aquí retiros de meditación, terapias alternativas y experiencias que van más allá del turismo tradicional. Hay algo en el aire del Elqui que renueva. Si el Valle de Elqui ofrece un cielo para contemplar en silencio, el viaje hacia el extremo sur de Chile despierta los sentidos de una manera completamente distinta. A pocos kilómetros de la frontera con Argentina, en la inmensidad de la Patagonia chilena, se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los escenarios más épicos de toda América del Sur, y un verdadero paraíso para quienes buscan naturaleza en estado puro. Allí, el viento tiene fuerza de protagonista. Baila entre los valles, atraviesa lagos de tonos esmeralda y empuja las nubes alrededor de las famosas torres de granito que dan nombre al parque. Estas tres formaciones verticales, con más de 2.500 metros de altura, son como guardianas de un territorio donde todo parece amplificado. Los colores, el silencio, el tiempo. Creado oficialmente en el año 1959, el parque cubre una superficie de más de 240.000 hectáreas y es considerado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. El lugar es una invitación a la aventura. Senderos como el Circuito Veblevo y el Circuito O atraen a viajeros de todo el mundo en busca de paisajes que alternan glaciares inmensos, bosques centenarios y llanuras habitadas por guanacos, pumas e incluso cóndores andinos. El lago Pejoé y el glaciar Grey son paradas obligatorias, y navegar por esas aguas heladas revela vistas impresionantes desde ángulos que solo se alcanzan en barco. Aun con temperaturas que pueden descender por debajo de cero, existe una red de lodges y refugios con calefacción, comodidad e incluso gastronomía gourmet, ideal para quienes desean vivir la Patagonia con estilo. Es en ese equilibrio entre lo salvaje y lo sofisticado que Torres del Paine conquista tanto a mochileros como a viajeros exigentes. Después de atravesar los paisajes dramáticos de la Patagonia y dejarse llevar por los vientos de Torres del Paine, el camino de regreso al centro del país reserva otra experiencia sensorial: los viñedos de la región del Maule. Es en esta fértil franja de Chile, donde el suelo es generoso y el clima sabe equilibrar sol y brisa, donde nacen algunas de las etiquetas más emblemáticas del continente sudamericano. El Valle del Maule, ubicado a aproximadamente 250 kilómetros al sur de Santiago, es una de las zonas vitivinícolas más antiguas de Chile. Cultivado desde la época colonial, el valle es hoy uno de los mayores productores de uvas del país. Entre las variedades más celebradas se encuentran el Cabernet Sauvignon y el Carmener, este último casi extinto en Europa y redescubierto en tierras chilenas a finales del siglo XX. El resultado son vinos robustos, con aromas intensos y un toque especiado que refleja la personalidad de la región. Cada visita a las bodegas es una inmersión en la historia y los sabores. Muchas de ellas conservan estructuras centenarias, con barricas de roble reposando en salones silenciosos y jardines que invitan a largas conversaciones, acompañadas de generosas copas. Las degustaciones son guiadas por enólogos apasionados, que explican con entusiasmo cómo cada cosecha refleja la mano del productor, el clima del año y la fuerza del terruño. Junto al Maule, el Valle del Maipo también se destaca, especialmente por albergar viñas reconocidas internacionalmente. En esta región, el enoturismo cobra fuerza con experiencias que van más allá de la copa. Paseos en bicicleta entre viñedos, picnics gourmet y cenas maridadas bajo un cielo estrellado. En cada sorbo hay una historia que comienza en el campo y termina en la memoria de quien la prueba.
Después de días entre viñedos centenarios y sabores que cuentan la historia de Chile en cada copa, nada mejor que dejar el interior y seguir hacia la costa. Es allí donde surge Valparaíso, una ciudad que no se revela por completo de inmediato. Con sus empinadas cuestas, casas coloridas apiladas en los cerros y ascensores que parecen sacados de otra época, esta joya portuaria conquista por su autenticidad. Ubicada a poco más de 120 kilómetros de la capital, Santiago, Valparaíso es considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año 2003. Y no es difícil entender por qué. Fundada en el siglo XVI, fue uno de los puertos más importantes de América del Sur, hasta la apertura del Canal de Panamá. Con ese pasado intenso, la ciudad se transformó en un verdadero crisol cultural, donde el arte callejero se mezcla con casonas coloniales y antiguos almacenes se convierten en galerías y cafés alternativos. Caminar por las laderas de los cerros, Alegre y Concepción, es como hojear un libro ilustrado. Los muros cubiertos de grafitis cuentan historias de resistencia, identidad y creatividad. Los corredores de arte al aire libre, como el famoso Paseo Gervasoni, son escenario constante de fotografías, música en vivo y encuentros inesperados. Y cuando el sol comienza a ponerse, los miradores revelan el mar en tonos dorados, con los barcos pesqueros meciéndose suavemente en las aguas del Pacífico. Valparaíso también respira poesía. Fue aquí donde el poeta Pablo Neruda eligió construir una de sus casas más inspiradoras, la Sebastiana. Desde sus habitaciones repletas de objetos curiosos, se puede entender cómo esta ciudad inspiró tantos versos. Es un lugar donde lo cotidiano se llena de color, la rutina se convierte en arte, y el pasado aún resuena por las callejuelas estrechas, guiando cada paso con un encanto que solo se encuentra allí. Saliendo de las colinas vibrantes de Valparaíso y atravesando paisajes que se tornan cada vez más verdes, aparece uno de los destinos más electrizantes del sur chileno, Pucón. Enclavada entre lagos, montañas y bosques densos, esta ciudad es una invitación abierta para quienes tienen espíritu aventurero y no renuncian a una buena dosis de naturaleza salvaje con un toque de encanto local. A la llegada, el volcán Villarrica domina el horizonte. Con más de 2.500 metros de altura, este gigante activo sirve de telón de fondo para casi todo en Pucón. En el verano, turistas de todo el mundo se reúnen para escalar hasta el cráter humeante, mientras que en el invierno se transforma en un centro de esquí con vistas panorámicas sobre la región de los lagos. La combinación entre hielo, fuego y bosque crea un paisaje visualmente hipnotizante y lleno de contrastes. Los alrededores de la ciudad están repletos de aventuras. El Parque Nacional Huerquehue es un verdadero santuario natural, con senderos que cruzan bosques de araucarias milenarias, lagos azules y cascadas escondidas. Para los amantes de los deportes acuáticos, el lago Villarrica es el lugar perfecto para andar en kayak, navegar o simplemente sumergirse en aguas frescas rodeadas por montañas. Y para quienes prefieren desacelerar, hay decenas de termas naturales repartidas por la región, con piscinas al aire libre climatizadas y vistas al cielo estrellado. Además de los paisajes, Pucón se destaca por la influencia de la cultura mapuche, presente en la gastronomía, la artesanía y las ceremonias que aún se preservan en las comunidades locales. Es el tipo de lugar donde el simple acto de caminar por la ciudad puede convertirse en una experiencia cultural, con mercados de productos típicos y cafés que funcionan en casas de madera centenarias. Después de sentir el calor de las aguas termales y el frío del viento en los senderos de Pucón, la ruta continúa hacia un archipiélago, donde el tiempo parece correr a otro ritmo. Chiloé, separado del continente por un canal estrecho y envuelto en una neblina constante, tiene una atmósfera que mezcla leyenda, espiritualidad y una fuerte identidad cultural que resiste al paso de los siglos. En ciudades costeras como Castro y Dalcahue, el primer impacto visual son los palafitos coloridos construidos sobre el agua. Hechas con madera nativa, estas casas apoyadas sobre pilares siguen el vaivén de las mareas,
reflejando la relación íntima del pueblo chilote con el mar. Pero la arquitectura más impresionante de la isla está en sus iglesias. Son más de 16 templos de madera, considerados Patrimonio Mundial por la UNESCO, construidos entre los siglos XVIII y XIX con técnicas únicas, sin el uso de clavos, solo con encajes trabajados al milímetro. Caminar por Chiloé es también sumergirse en mitos e historias. Criaturas como el trauco, la pincoya y el caleuche forman parte del imaginario local y son tomadas muy en serio por muchos habitantes, que aún hoy transmiten oralmente las leyendas heredadas de los antepasados. Esa conexión con lo invisible se refleja en la gastronomía. El curanto, plato tradicional cocido en un hoyo en la tierra con piedras calientes, combina mariscos, carnes, papas y maíces nativos, todo cubierto con hojas de nalca, en un verdadero ritual colectivo de preparación y celebración. A pesar de su sencillez, Chiloé posee una rica diversidad de ecosistemas, con bosques templados, fiordos y una fauna que incluye pingüinos, nutrias y delfines. El clima húmedo y el verde intenso le dan a la isla un aire de misterio, que combina perfectamente con su alma ancestral y acogedora. Después de recorrer los senderos verdes y las leyendas vivas de Chiloé, el itinerario sigue hacia uno de los rincones más remotos y deslumbrantes de la Patagonia chilena. A orillas del lago General Carrera, entre montañas nevadas y bosques nativos, las cavernas de mármol revelan un espectáculo natural que parece esculpido a mano. Pero allí, quien firma la obra es el tiempo, millones de años de erosión paciente, moldeando la roca al ritmo de las aguas heladas. Para llegar a este tesoro escondido, es necesario partir desde la pequeña ciudad de Puerto Río Tranquilo, en el extremo sur de la región de Aysén. La travesía hasta las cavernas se realiza en pequeñas embarcaciones o kayaks que se deslizan por las aguas azul turquesa del segundo lago más grande de América del Sur. A medida que uno se aproxima a las formaciones, el contraste entre el mármol blanco y los tonos profundos del agua crea un paisaje surrealista. La luz del sol entra en distintos ángulos a lo largo del día, haciendo que las paredes reflejen matices de azul, verde y gris como si fueran vitrales naturales. El conjunto geológico está formado por 3 estructuras principales: la catedral, la capilla y la caverna de mármol. Cada una tiene un diseño único, con columnas retorcidas, bóvedas onduladas y pasajes estrechos que parecen corredores de una galería de arte sumergida. No hay iluminación artificial, senderos ni estructuras turísticas invasivas. El silencio y la inmensidad forman parte de la experiencia. Además de su impresionante belleza visual, el lago General Carrera también es conocido por sus aguas profundas y limpias, ideales para la pesca deportiva de truchas y salmones. La región sigue siendo poco explorada por el turismo masivo, lo que refuerza la sensación de descubrimiento para quienes se aventuran por estos paisajes de otro mundo. Después de explorar las curvas esculpidas por las aguas del lago General Carrera, el paisaje cambia radicalmente. En pleno desierto de Atacama, surge un tramo de litoral que podría fácilmente confundirse con el Caribe. Bahía Inglesa, ubicada en la región de Atacama, a unos 900 kilómetros al norte de Santiago, impresiona con sus aguas cristalinas en tonos azul claro y arenas blancas que contrastan con el suelo árido circundante. El pequeño pueblo costero pertenece a la comuna de Caldera y conserva una atmósfera tranquila, con pocas calles, restaurantes sencillos especializados en mariscos y alojamientos acogedores. El mar es calmo, poco profundo y con una temperatura templada, perfecto para familias, bañistas y quienes buscan un baño tranquilo incluso en pleno desierto. Con el clima seco predominante de la región, los días soleados están casi garantizados durante todo el año, lo que convierte a la bahía en un refugio inesperado para quienes cruzan el norte chileno. Bahía Inglesa también es punto de partida para explorar otras formaciones costeras, como la Playa La Virgen, considerada una de las más hermosas del país. En las cercanías, es posible observar fósiles marinos y acantilados, resultado de miles de años de transformaciones geológicas.
La combinación de mar, desierto y silencio crea una experiencia que desafía cualquier expectativa. Saliendo de la tranquila tonalidad azul de Bahía Inglesa, la carretera llama una vez más, esta vez para una travesía tan emocionante como los destinos que conecta. La carretera austral, oficialmente conocida como Ruta 7, atraviesa la Patagonia chilena a lo largo de más de 1.200 kilómetros, serpenteando entre montañas, fiordos, bosques y ríos de aguas cristalinas. Comienza en la ciudad de Puerto Montt y se extiende hasta Villa O'Higgins, cruzando una de las regiones más vírgenes del continente. Construida a partir de finales de la década de 1970, esta carretera fue concebida inicialmente con fines estratégicos y militares, pero terminó convirtiéndose en un ícono para los viajeros, en busca de paisajes grandiosos y contacto directo con la naturaleza. En cada curva, el paisaje cambia. Glaciares colgando de las laderas, lagos de un azul profundo, bosques de lenga y coigüe, además de poblados aislados, donde la vida transcurre a otro ritmo. Ciudades como Coyhaique, Puyuhuapi y Caleta Tortel marcan el recorrido, ofreciendo refugios acogedores y experiencias auténticas. En ciertos tramos, es necesario cruzar ríos en balsas o enfrentar caminos de ripio, lo que solo aumenta el sentido de aventura. La carretera austral no es simplemente una vía, es una travesía entre mundos. Justo después de los escenarios grandiosos de la carretera austral, Puerto Varas encanta con su aire europeo y clima acogedor. A orillas del lago Llanquihue, esta ciudad fundada por colonos alemanes en el siglo XIX, mezcla arquitectura bávara con naturaleza exuberante. Las casas de madera colorida y los jardines floridos crean un escenario que parece haber sido pintado con esmero. Al fondo, el volcán Osorno domina el paisaje con su cumbre nevada y simetría perfecta. La ciudad tiene poco más de 40.000 habitantes, pero ofrece una excelente infraestructura, con cafés, restaurantes típicos y ferias de artesanía. En los alrededores, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales guarda senderos, cascadas y el impresionante Salto del Petrohue, donde las aguas esculpen rocas volcánicas en medio del bosque. Si hay algo que Chile sabe hacer bien, es sorprender. De norte a sur, este país estrecho y extenso ofrece una variedad casi increíble de paisajes, sabores y experiencias. Es el único lugar del mundo donde se puede salir de un desierto que no ha visto lluvia en siglos y, en pocas horas, encontrar glaciares milenarios, fiordos helados o una playa con aguas caribeñas en pleno desierto. Cada región entrega no solo belleza natural, sino también una cultura local viva, gastronomía auténtica y curiosidades fascinantes que transforman cualquier viaje en una historia digna de ser contada y recordada. Con más de 4.200 kilómetros de longitud y apenas 170 kilómetros de ancho promedio, Chile alberga más de 2.000 volcanes, decenas de parques nacionales y 6 patrimonios mundiales reconocidos por la UNESCO. Su economía es sólida, el turismo es sostenible y la infraestructura moderna permite desde viajes de lujo hasta rutas de aventura al estilo hazlo tú mismo. Sin mencionar que el país es considerado uno de los mejores lugares del mundo para observar estrellas, degustar vinos premiados y practicar deportes al aire libre. Cada rincón de este territorio guarda destinos imperdibles y únicos. Santiago vibra entre lo urbano y la cordillera. El Atacama, con sus cielos cristalinos, parece otro planeta. La Patagonia te hace sentir diminuto frente a la naturaleza salvaje. La isla de Pascua conmueve con su historia enigmática. Chiloé, Valparaíso, Pucón, el Valle de Elqui, Puerto Varas, las Cavernas de Mármol, Bahía Inglesa. Cada nombre lleva consigo una promesa de algo irrepetible. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos lugares va directo a tu lista de deseos? Déjalo en los comentarios, comparte este video con quien ama viajar y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Porque al final, viajar es eso, dejarse encantar,
conectar y vivir intensamente cada paso. Y Chile es el escenario perfecto para que eso suceda.